Hola, muy buenas tardes chicos. A continuación les voy a explicar la clase del día de hoy. Hoy tenemos como tema lo que es cómo presenta el autor la información de un texto. Un autor la presenta de la siguiente manera, basado en hechos, inferencias y opiniones. Al hablar de hechos, es como una forma en la cual aplica el autor para poder presentar lo que es la información en cada texto y la cual la clasifica en hechos con su inicial H, inferencia inicial I, opinión inicial O. Al hablar de hechos, estamos hablando de razonamientos o argumentaciones que estas se pueden verificar a través de lo que es la experiencia o también basada en lo que es la lógica. Al hablar de inferencias, estamos hablando de de una consecuencia que se obtiene mediante lo que es el hecho, pues no, que se basa en el razonamiento lógico. Al hablar de opinión, estamos hablando que va a haber lo que es un juicio de valor, donde se va a poder conllevar lo que es a dar su propio criterio específicamente. Ahora, cuando hablamos de esta forma que aplica el autor de una manera inferencia, estaríamos hablando en poder sacar o poder deducir diversas conclusiones de una información que se obtiene en sí, en la cual se puede decir que al aplicar esta forma de inferencia, estamos hablando relativamente como un detective. ¿Por qué? Porque el detective, ellos analizan la información a través de lo que es el razonamiento y simplemente luego de analizar, luego de razonar, ellos llegan a sus propias conclusiones. Por ejemplo, aquí tenemos información, perfume de mujer. En la conclusión se puede indicar que aquí acaba de estar una mujer. Perfume caro se puede concluir con que era una mujer adinerada y huellas de pie pequeño se puede concluir en que es una mujer bajita y huellas poco profundas es una mujer de poco peso en sí. Eso es a medida de aplicar esta forma relativamente poder deducir y poder analizar la información en base al razonamiento y poder sacar lo que son sus propias conclusiones en sí. Luego tenemos que los hechos son datos que se pueden verificar o pueden ser axiomas. Ya les voy a indicar lo que significa axiomas. La inferencia, esta simplemente construye lo que son derivaciones lógicas basadas en los hechos. Por lo tanto, tiene que ser como un apoyo a una información que se puede demostrar y se puede verificar en su momento. Las opiniones, estas se basan en que los textos científicos, humanísticos o políticos suelen aparecer en conclusiones y deben ser o estar apoyadas en base a los hechos o en base a las inferencias. Ahora, ¿qué es un axioma? Los axiomas constituyen lo que es un principio evidente. Por lo tanto, son como proporciones a las que convencionalmente se les asigna lo que es un valor de lo que es la verdad. Por ejemplo, también las matemáticas u otras ciencias se fundan en axiomas porque sus conceptos no se definen, solamente se enuncian relativamente. Ahora, un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Al hablar de hechos, estamos hablando de está lloviendo, puede salir a la calle y verificarlo. Al hablar de inferencias, estamos hablando el cielo está nublado, infiero que va a llover, y lo que es opinión, creo que mañana lloverá, y lo que es ya viene a ser un axioma en que la adición, el orden de los factores no altera el producto. Al indicar el orden de los factores no altera el producto, se puede indicar que creo que mañana lloverá, el cielo está nublado, infiero que va a llover. Está lloviendo, puede salir a la calle a verificarlo, es decir, que en la manera en que se lo pueda indicar, no va a afectar o no va a alterar lo que es ya la conclusión final en sí. Ahora, al aplicar todas estas formas en que el autor indica en cada texto, también tiene que aplicar lo que es el lenguaje. ¿Por qué? El lenguaje es una manera en que la persona se puede expresar únicamente y en que puede ser un lenguaje personal, ya que a través del lenguaje es donde va a expresar el autor que se puede identificar si es objetivo o subjetivo con respecto al tema que está tratando en su momento. Asimismo, se puede conocer si su actitud es positiva, negativa o neutra. A través de todo ese tipo de lenguaje, ustedes van a identificar si el autor con qué actitud indica esta información en el texto, si puede ser positiva, negativa o neutra. Al lenguaje que los autores utilizan lo clasificamos específicamente así como clasifican como objetivo, subjetivo y palabras connotativas.
Al hablar de objetivo, estamos hablando de un lenguaje que se presenta cuando el autor no se deja llevar por la pasión y los sentimientos y puede ser verificado. Por ejemplo, en el año 1985 hubo un terremoto en la Ciudad de México. Directamente, el autor indica la información, este autor que indica la información no se deja llevar por los sentimientos relativamente. Al aplicar un lenguaje subjetivo, estamos aplicando un lenguaje que contiene el modo personal de pensar y de sentir del autor. ¿Cómo ustedes van a identificar este tipo de lenguaje al momento de leer la información? Por ejemplo, en el año 1988, dolorosa y consternadamente vivimos un terremoto en la Ciudad de México. Se observa la diferencia entre ambos tipos de lenguaje. Al aplicar un lenguaje objetivo, estamos aplicando un lenguaje directo, sin que el autor se deje llevar por los sentimientos. Al aplicar un lenguaje subjetivo, está aplicando en que el autor sí se deja llevar por el pensar, por los sentimientos de las demás lectores que van a leer esta información en sí. Ahora, al aplicar lo que son las palabras connotativas. Al referirnos palabras connotativas es que se las puede también denominar como denotación. ¿Por qué? Porque este ofrece ya un significado más directo de cada palabra, en la cual no muchas tienen un sentido oculto o un significado implícito. Es decir, que las palabras pueden ser objetivas, por ejemplo, empleadas de servicio doméstico, o también pueden ser connotativas como indica o llamadas GAT. Es decir, que se usa como un evidente sentido peyorativo. Es decir, que en nuestro país esta connotación es un insulto a las personas que realizan la pesada labor doméstica. Es decir, que en otros países llaman a las personas empleadas de servicio doméstico, las llaman de esta manera. No todos los países no todos los países son llamadas de la misma manera. Ahora, al aplicar las palabras connotativas o también llamadas de notación, estamos también utilizando lo que son tonos emocionales. La connotación simplemente son tonos emocionales de una palabra que proporciona ciertos sentimientos en el lector. Es decir, el autor usa palabras connotativas para poder cambiar los juicios y opiniones del lector. Al momento que sea aceptable que el autor utilice palabras connotativas para hacer una descripción más vivida, es decir, al momento que el autor use palabras con tonos emocionales, va a proporcionar ciertos sentimientos en el lector. Al momento que el lector esté leyendo una información, va a poder identificar si el lector tiene una actitud positiva, negativa o neutra, como se les indicó anteriormente. Para aplicar todos estos procesos que en sí es que se presentan en que el autor indica una información en el texto basada en hechos, inferencias y opiniones. El autor simplemente es como una forma de poder aplicar, de poder presentar dicho tipo de información en un texto, donde la clasifica como hechos, inferencias y opiniones. Recuerden que hechos se basan en razonamientos y en argumentaciones. Las inferencias son las consecuencias que se obtienen mediante los hechos basadas en razonamiento lógico y en la opinión simplemente es un juicio de valor. Ustedes al momento de poder leer la información, ustedes van a dar sus propias opiniones, su propio criterio en base a lo que están leyendo, en base a la información que están leyendo en su momento. Luego, Luego tienen lo que es al momento de aplicar esta forma de inferencia. Recuerden que es como aplicarla como un tipo de detective, ya que el detective analiza la información a través del razonamiento y llega simplemente a una conclusión final. Basada en los hechos son datos que pueden ser verificados o simplemente las inferencias se construyen a través de derivaciones lógicas de los hechos
en la cual es como mantener un apoyo de una información en la cual se la puede demostrar, se la puede verificar en su momento. Las opiniones simplemente se basan en textos científicos, humanísticos o políticos que pueden aparecer, que son conclusiones en donde pueden estar apoyadas en hechos y en inferencias. Los axiomas, recuerden que estas son proporciones a las que convencionalmente se les asigna lo que es un valor de la verdad, constituyen un principio evidente relativamente. Luego está lo que son los ejemplos que ya le indiqué. Por ejemplo, si va a aplicar la forma de hechos, está lloviendo, puede salir a la calle y verificarlo. Inferencia, el cielo está nublado, infiero que va a llover. Opinión, creo que mañana lloverá y axioma, el orden de los factores no altera el producto. Al momento de aplicar todas estas formas, recuerden aplicar también lo que es el lenguaje, ya que por medio del lenguaje el autor va a expresar sus información, pues, ¿no? Ellos también clasifican el lenguaje como objetivo, subjetivo y palabras connotativas. El objetivo es cuando se presenta en que el autor no tiene sentimientos y el subjetivo se presenta en que el autor ya piensa, ya aplica los sentimientos en sí. Al momento de aplicar las palabras connotativas, es la manera, es la forma de cómo se expresa el autor al poder informar sobre una persona. En este caso, lo que son las personas que trabajan en casa, como se las denomina también empleadas de servicio doméstico o en otros países se las puede llamar de otra manera. Es la forma en cómo el autor aplica la información o expresa la información que tiene en cada palabra. Por ejemplo, si aplica una palabra de connotación con tonos emocionales, es decir, va a aplicar una palabra que proporciona sentimientos en el lector. Al momento que el lector pueda leer la información que está expresada por el autor, simplemente va a identificar los tonos emocionales al momento de leer cada palabra. Bien, esta ha sido la clase del día de hoy, chicos. Recuerden cualquier inquietud, por favor me indican por medio de plataforma que con gusto les voy a responder. Al momento de subir sus trabajos atrasados, deben de informar por medio de plataforma para poderles calificar, que tengan todas sus notas. Bien, por favor, lean bien las instrucciones de cada actividad, ya que me he dado cuenta que en actividades anteriores no han hecho lo que es la actividad completa, ¿sí? Mis chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase.